¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Estrategias de Inversión. Arrancamos una nueva jornada de bolsa y arrancamos un nuevo consultorio de acciones y lo hacemos, como siempre, con Ángel Cotera, analista de BBVA Trader. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bien, gracias. Gracias a todos por las preguntas y vamos a ver lo que nos depara hoy. El mercado viene en rojo en Europa, como hemos visto, pero bueno, veníamos de unas subidas día a día y bueno, es lógico que haya algún día en el que se recoja algo. Y los futuros americanos, pues en verde, debido a la reunión Estados Unidos-China y posible acuerdos o rebaja de tasas, ya veremos. Así es, todos pendientes de lo que diga esta noche Powell. Ángel, nos han llegado varias preguntas, como siempre, y casi todas de Bolsa Española. Vamos a empezar precisamente con una de la Bolsa Española, del mercado continuo, y nos dicen que tienen compradas acciones de Aedas Homes, que las compró a 26,70 y dice que la ve recorrido, él cree que puede llegar hasta 30, pero quiere saber tu opinión. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a ver lo que siempre solemos hacer, como bien saben nuestros seguidores y lectores, el gráfico mensual para ver el recorrido que tiene de fondo, de largo plazo, en donde las velas es un mes. Entonces, bueno, pues aquí, lógicamente, lo que sí se ve claramente en monedas es desde estos mínimos del 2023, en este caso de marzo del 2023, con una figura inicialmente de cambio de tendencia con doble suelo y una muy clara en junio, bueno, pues la tendencia es claramente alcista. Es cierto que está ahora mismo en una corrección, que esa corrección le llevó a una vela en el mes de abril debido al tema aranceles, Trump, todo lo que hizo pues, un punto de inflexión en los mercados. Pero en mensuales incluso podríamos decir que si técnicamente, que es lo que lógicamente nosotros analizamos, viésemos estos mínimos con estos máximos y estos mínimos, bueno, pues ¿por qué no? Igual que analizamos un diario y los objetivos son mucho más a corto plazo, en un mensual los objetivos son mucho más a largo plazo, pero estos mínimos podrían ser un doble suelo con la superación del máximo anterior y con el futuro quizá, como digo, mensual a muy largo plazo, bueno, pues de objetivos superiores a 35, en torno a 36. Esto para que el lector tenga en cuenta lo que en el análisis técnico trasladado a gráfico mensual se pueden hacer los mismos patrones y llevarlos a cabo con los posibles objetivos, teniendo en cuenta que es a largo plazo, evidentemente. Pero bueno, nos viene bien saber que la figura de doble suelo con la superación de los máximos anteriores, en este caso del mes de septiembre del 2021, fijaros, hace ya para 5 años, a 4 años, perdón. Entonces, bueno, pues perfecto. Eso es una buena señal para la compañía. Luego ya vamos a ir al gráfico semanal, donde es medio plazo y donde vemos que en el medio plazo ya decirle a nuestro seguidor que el valor AEDAS ha respetado perfectamente la media de 52 sesiones, que en gráfico semanal es una de las medias para mi análisis particular es muy importante. La pérdida de la misma supondría, como ha pasado en muchas compañías en Estados Unidos, que ha perdido esa semanal y entonces le han denominado bajistas actualmente. No es el caso de AEDAS, que semanalmente, en medio plazo, continúa siendo alcista técnicamente. Y bueno, en el retorno, lógicamente, en esta corrección que ha tenido y que sigue de momento trazando una directriz, en este caso bajista con los máximos, está justo en la parte de arriba, justo en esta vela de 28,85 semanal. Tenemos ahí ese máximo establecido y ahora le vamos a dar, bueno, pues unas pautas más concretas. En este caso vamos a marcarle que nos decía que su entrada estaba, para tenerlo, eran 26,50. Recordad que me 26,70, Ángel. Perdona, pues 26,70. Vamos a hacerlo como el lector ha entrado, 26,70. Perfecto, pues para que lo vea ahí lo vamos a marcar en otro color, aquí por ejemplo, y ahí está, para que veamos dónde nos encontramos. Bueno, pues mira, la entrada es básicamente a niveles de mi primer soporte, que es 26,85, es 8,05. Ahí marcaría el primer soporte donde tendría la posibilidad el valor, sin perder dicha tendencia alcista. Aquí podemos quitar ya la media de 52 porque estamos en gráfico diario.
Lo que sí podemos es lanzar igualmente para que veamos esta directriz y ver que en estas velas está en torno, luchando con esa más o menos zona, ¿no? El 28.30, hemos dicho 28.50, estaría por ahí, y que en el corto plazo, bueno, pues está ahí, pues como digo, dudando un poco. Evidentemente, yo diría que por encima de la media de 200, claramente, con el movimiento que viene de fondo de largo plazo, es un mínimo mantener, de momento, mantener. El primer objetivo es 29.70, cercano al 30 que creo que él se plantea como, o como que ve como objetivo, y lo veo muy fiable. El comentario que hace de si el objetivo podría ser 30, 29.70, 30, siempre hablamos de zonas, nunca hay un precio exacto. Por lo tanto, veo coherente, como digo, el mantener la compañía, porque en el medio plazo sigue vigente su tendencia alcista, y superada esta zona claramente podría acelerar el proceso alcista, y si no es así, el 26.85 sería una buena entrada en un soporte, y la segunda en 25.50, 54.35 sería la segunda entrada. ¿Bueno? Por lo tanto, bueno, él al estar aquí podría pensar en ese 26.85 como niveles de protección. Pues dejamos ahí a Edas Home y miramos ahora a otra acción del mercado continuo por la que nos preguntan, Ángel, en concreto por Azcoyen. El usuario está pensando entrar en el valor y quiere saber tu opinión sobre un posible precio de entrada, un buen nivel que tú veas para comprar y un objetivo para la compañía. Vale, pues bueno, pues vamos a ver de dónde viene y cómo viene la compañía Azcoyen. Gráfico mensual, como digo, fijaros, 2015. Y bueno, pues parece en esta figura bastante buena en el que despliega, y que ahora está, la verdad es que por lo que se ve, casi con máximos. Máximos, o sea, con máximos quiero decir en el mensual, que está ahora mismo a 8.10, cotizando en estos momentos. Bueno, pues está máximos del año 2018, hablamos. Fijaros que el gráfico mensual lo que nos trae es una perspectiva muy de largo, tan de largo, que tampoco, como decíamos antes, es cierto que quizá de aquí a ahí es esta zona, y bueno, pues sería difícil establecer si esto pues está construyendo pues una zona de posible, a ver, esto aquí sería así. Y eso podría ser un hombro, ¿no? Pero estamos hablando igual de mensual, pero y quizá todavía, pues porque en análisis técnico lo que quiero llevar o que quiero transmitir es que se puede hacer el análisis de cualquier espacio temporal, ¿no? Y por lo tanto, una ruptura clara mensual, porque es mensual, es decir, una vela mensual por encima de aquí, de estos niveles, 8.10, 8.20, estos niveles de aquí, de la directriz o línea clavicular de este hombro, cabeza-hombro mensual, pues lógicamente tendría unas perspectivas muy elevadas de subida. Por lo tanto, estamos desarrollando subidas muy, muy fuertes a muy largo plazo o a largo plazo, realmente, ¿no? Eso está claro. Estaríamos hablando de niveles por encima de más o menos 15.40 aproximadamente. Y dicho eso, en el largo plazo, por lo tanto, y por la figura, lo que se está encontrando, eso sí, en mensual, es la zona de esa línea clavicular que inicialmente puede hacer de resistencia, pero de donde viene está muy bien. Es decir, lógicamente, el patrón del precio que ha realizado es muy bueno, en semanal también lo es. En semanal podríamos ver esa media de 52 sesiones que antes decíamos, trasladarla aquí, vemos claramente que en la superación de la misma, bueno, sí que es verdad, siempre son oportunidades cuando se acerca a esa media móvil en semanal para medio plazo, pero aquí no tiene nada. Entonces, bueno, quizá, como bien pregunta nuestro lector y usuario, es lo que es que cómo, dónde entrar, ¿no? Entonces, vemos que está en recogida. Esto ya es gráfico diario. Vamos a centrarlo más para verlo en un poquito más, incluso para verlo desde aquí en esta visión de largo plazo, o sea, con diario, y vemos que por aquí viene, que el precio ha acelerado el proceso alcista muy claramente después de esta ruptura de estos niveles de 7.50, donde aquí en esta vela se apoya en diario, y ahora está en un proceso bajista, bajista, de recorte, lógicamente un normal y lógico recorte a la subida previa.
Entonces, el primer soporte, quizá por tenerlo más cortoplacista, porque pues es un soporte que a nivel técnico nos basamos quizás simplemente en la propia volatilidad del recorte. Entonces sería 7,9133. El soporte más claro y evidente, con más fondo, porque aquí incluso nos basaríamos en un Fibonacci y veríamos que el 3820 es 7,4625 y ese sí que nos serviría como una entrada mucho más clara por estos entornos, 46,25, 47 es los entornos, ¿no? Y con un stop también claro en 6,9575. Pero claro, como vemos que el valor tiene bastante fortaleza, si queremos gestionar un poquito la entrada, se podría entrar, en este caso a 7,91. Y nos preguntaba el objetivo. Lo que ocurre en objetivo diario es que no hemos visto nada cercano a esos niveles. Veíamos en objetivos muy a largo plazo, porque si veis, esto es semanal y si trazamos aquí estos máximos de 8,28, que serían de esta misma semana, vemos que aquí no tenemos nada y podríamos seguir y seguiríamos sin tener nada, nos tenemos que ir muy lejos. Entonces, bueno, yo ahora mismo, es que incluso el objetivo, yo plantearía la entrada para posibles objetivos mínimo, evidentemente, 9, mínimo 9. Ese sería el primer objetivo a tener en Apoyen y, bueno, si no será vertical, pero con posibilidades de continuar la tendencia alcista actual. Pues ahora seguro que nuestro usuario ha notado esos precios de entrada y niveles objetivos que nos has dado. Ángel, cambiamos de escenario, miramos al mercado europeo, en concreto a un valor francés. Nos preguntan por Teleperformance. El usuario no nos dice el nivel de entrada, que bueno, cuando compró, pero sí dice que la tiene con abundantes pérdidas y quiere saber, bueno, tu perspectiva. Él quiere saber si crees que va a remontar. Vale. Sí, creo que hemos visto la compañía en algún otro momento en el consultorio y la verdad es que mensualmente vemos, pues, como bien nos indica el lector, que la bajada ha sido increíble, ¿no? Desde los máximos de enero del 22 hasta estos mínimos actuales y donde lateraliza, pero no tiene salida o no tiene un suelo claro, ¿no? Una figura de suelo mensual que nos indique algo. Vamos a buscar alguna figura ya más en un periodo más corto. Evidentemente, lo que cambiaría del todo pues esta tendencia bajista clara y ahora lateralizada, pues sería la superación del 120. Pero eso a largo plazo que está bastante lejos, de un 30 y pico. Entonces, bueno, para que tenga en cuenta le vamos a decir también el semanal, porque el semanal sí que es el medio plazo. Y en el medio plazo, fijaros que esta como pone aquí, la media de 52 en semanal, pues está ahí, sigue sin superarla. Vemos que la intenta, pero no hay una vela clara. Lo interesante sería dejar una vela totalmente por encima y yo para eso utilizo siempre que el precio en la vela está luchando, utilizo esta tipología de vela Fibonacci que, bueno, pues en semanal con este valor va a ser difícil verla por debajo, pero es aquí, cuando está por debajo totalmente en este bajista, es cuando empezaría la senda y no vuelve a haber una alcista en ningún momento por encima. Entonces, el cambio de la tendencia lo veríamos en el medio plazo cuando viéramos una vela totalmente por encima, sin, lógicamente, las mechas marcando, o el cuerpo menos todavía, la media de la senda. Por lo tanto, de momento en semanal tampoco nos da implicación de cambio de la tendencia. En el diario, de momento, como ha lateralizado un poco, las medias se están cruzando, pero no nos aportan mucho. Hay indicadores que cuando aportan hay que utilizarlos y cuando no, no. Lo que sí, decirle al lector que inicialmente, bueno, pues yo tenía esta resistencia, bueno, pues la tuve como soporte inicialmente, la barrió, se fue al segundo soporte 85.21, que ahora es el actual, el primero, con un stop loss 77.13. Mi primer soporte sería 85.21. Y bueno, aquí ahora mismo esta resistencia de 90.29, sabemos que hablamos siempre de zonas, pero bueno, es la que tenemos. Ahora mismo estaría superada, con lo cual podría ser incluso un soporte de muy corto plazo. Porque ya sabemos que todo lo que es resistencia y le cuesta superar al precio,
lógicamente es porque a partir de ahí los vendedores han dejado de hacerlo, de distribuir o vender estas acciones para pasar a ser ya más compradores del activo. Entonces parece que se encuentra en este caso y puede ir hacia 95. No lo vemos yo inicialmente en la primera, igual que decíamos antes, en semanal de medio plazo, por encima de la de 52. Aquí igualmente y con esta vela sin quitarla, la Heisinasi, podríamos hablar de que estuviera por encima, pero de la de 200 sesiones, que es la que se marca. Bueno, igual que hizo, que luego lo perdió y no ha mantenido, ¿verdad? Pero es que las medias en lateral, ya digo yo que no son un indicador muy fiable. Pero dicho eso, aquí se va a frenar sí o sí, casi seguro, sobre el 95, y luego tiene otra resistencia clara en el 99-91. El valor para el lector, yo lógicamente es un valor que no es de los que tengo a seguir, está claro, y que lógicamente cualquier rebote que me diera o asumir unas pérdidas o lógicamente vender, claramente pues estaría fuera de él. Pues ahí queda esa recomendación también, esos niveles para Teleperformance. Y Ángel, volvemos al IBEX 35, volvemos al mercado español. El usuario concretamente nos pregunta por CaixaBank. Quiere saber si le ves recorrido en bolsa. No sabemos si está pensando en entrar, pero quiere conocer tu aspecto, el aspecto técnico que ves en el valor. Exacto, como bien dices, el aspecto técnico que en CaixaBank, aquí en mensual, ya él mismo lo puede ver claramente, ¿no? El sector financiero es de los que vienen muchas compañías desde muy arriba y, sin embargo, en este caso, CaixaBank, desde esta figura muy clásica, con este cambio de sentimiento, ese mínimo, doble mínimo con cambio y luego la superación de aquí, bueno, con esto hombro, cabeza, hombro invertido, pues tiró claramente en mensual. Sigue vigente. Vemos que aquí, evidentemente, la mecha de esta vela es pues, muy abajo por lo que hemos sufrido el tema del arancelario, y, lógicamente, pero vemos que la recuperación también ha sido muy rápida, porque en un mes de abril marca 5,48,6, pero cierra a 6,73,2, o sea, que tampoco está nada mal la vuelta en el propio mes de abril de esta compañía. Dicho eso, es decir, que mantengo claramente su fondo alcista. Eso ya me deja una señal de que el valor, la compañía es alcista de fondo a medio y largo plazo. En el medio plazo, pues fijaros, este es el mes de abril que decía, que es gráfico semanal, y como veréis, si vemos en la media móvil, hay señales muy sencillas. Esto está en tendencia. Aquí sí funcionan muy bien las medias móviles, en tendencia funcionan perfectamente. Pues vemos como la media móvil la respeta. Y es más, siempre que se acerque a una media, en un gráfico semanal, a una media de 52, hay que pensar además es que si veis en estos máximos, baja, sube y ha ido a testear esta zona de esta vela y testea. Por lo tanto, tenemos hasta un stop loss de entrada con gran oportunidad de entrada en semanal. Lo ha recuperado perfectamente, si no, habríamos tenido que salir con un stop ceñido, pero con un stop, y por lo menos es como se debería aprovechar esto. Inicialmente, vemos claro que ha subido rápido y con fuerza. Y evidentemente, pues como casi todos, hay muchos valores que venían en tendencia en el mercado de Europa, sobre todo, y en el mercado financiero, como es el caso, han dado esta figura que no debe ser una V porque es rara, pero sí que es una vuelta. Lo que ocurre es que no es una figura muy clara de suelo-suelo, sino es una figura de vuelta, pero que necesita una consolidación. Entonces, aquí lo que a mí no lo sé establecer todavía es si va a superar este 7,19 claramente, o antes va a buscar el 6,59,45 para hacer una figura más clara. Yo, para mí, es un soporte en 6,59,45, un soporte con posible entrada, es decir, es un mantener si se tiene y una entrada a esos niveles. Y si, lógicamente, estamos a medio camino, bueno, pues quizá es mejor esperar, aunque se haya que pagar más, para superar el 7,19, que es la primera resistencia que se podría frenar la actual subida y que le puede costar con cercanías a este máximo de 7,18. Es una zona, pero a mí me marca 7,19 como nivel más interesante, donde más volumen podría haber para que salga. Entonces, bueno,
valor atractivo. Si baja a 6,5945 es una entrada con un stop loss en 6,17 y si no lo hace, pues la superación del 7,19 yo creo que nos daría más valor a que la subida va a tener una mayor continuidad. Pues terminamos mirando a Wall Street, a un valor concretamente de la Bolsa de Nueva York, Flagstar Financial. El usuario dice que ya ha preguntado por esta acción, quizá te suene. Dice que está aburrido de la compañía, que está en pérdidas. Bueno, vemos que el valor ha caído fuertemente desde enero de 2024, quizá lo compró antes. Él dice que quiere deshacerse del valor y que quizás vender en $13-20 es una buena opción. ¿Quieres saber tu opinión? Si crees que puede llegar ahí, si llega ahí, si crees que es mejor vender, si crees que por el contrario es mejor que la mantenga. Bueno, pues como siempre, Raquel, los lectores les decimos, yo voy a analizar técnicamente la compañía, como lo hemos hecho y como bien dice en otras ocasiones esta compañía, pero la decisión es muy importante que sea, porque él sabe su inversión global, de su cuenta global, del riesgo que conlleva esta inversión. Es decir, hay muchas connotaciones en las que es difícil que yo tome una decisión de entrar. Yo le voy a comentar y me voy a acercar lo máximo posible para darle a él la mayor ayuda posible. Como bien dice, y él sabe, porque ya lo sabemos otra vez, la caída muy brusca, pues entradas en las que nos quedemos enganchados, nos quedamos todos. Y bueno, pues ahora hay que sufrir un poco las consecuencias, es lógico. En el mensual no nos dice mucho, nos dice que lateraliza, pero que no tiene tendencia alguna. Por lo tanto, encima con esta lateralización desde estos mínimos de 7,86, sobre todo de abril del año pasado, pues poco vamos a poder utilizar esas medias que decimos, ni tanto en semana, que fijaros que le marco aquí este 13,20 justo, el 13,20 que será él al que se refiere, pues porque es resistencia clara. Y bueno, aquí lo que le digo, no todo es negativo, evidentemente, pues para que vea que estos mínimos a mí me gustan, lógicamente son semanales y son mínimos crecientes o ascendentes, y bueno, pueden formar este tipo de triángulo en el que el valor puede intentar pues, llegar a ese 13,20 y superarlo. Pues es que es difícil, es muy difícil. Y ahora vamos al diario, pero es bueno que aquí por lo menos hayamos visto un punto de mínimos de inflexión con una vela posterior semanal bastante buena, en el que, bueno, pues es un mínimo ascendente. Por lo tanto, hemos ganado en posibilidad de que pueda ir a testear ese 13. Y ahora, bueno, vale que es que el mercado americano no pasa por su mejor momento, es el financiero. Pues hombre, sí que es verdad que no es es que estamos hablando de un tipo de banco muchísimo más pequeño, pero bueno, a lo que vamos, que es el análisis técnico, vemos que este gap, que es donde se generó en gráfico diario la superación de la media de 200 sesiones, importante, lo que pasa que volvemos a decir que en un precio lateralizado la importancia que hay que darle es mucho menor en las medias móvil, pero bueno, quizás sí, porque es un hueco donde pasan de pagar por esta acción 9,60 en el cierre a empezar a pagar por la apertura 10,57. Vemos que en abril aprovechan esta zona y cierran el hueco, pero no buscan mínimos muy inferior, que también es buena señal, y por lo tanto generan estos mínimos ascendentes, también en diario, y bueno, esta directriz que pasaba por este máximo, está rota y se ha apoyado en un pullback. Entonces, para ser claros, a mí me parece que sí va a 12,40 mínimo porque es esta primera figura, ¿de acuerdo? Que estamos, o sea, este primer patrón de estas resistencias desde febrero y marzo del 2025. 12,40 va. Claro, que la supere, no le veo con mucha fuerza inicialmente, pero ha pasado mucho tiempo. Puede intentar, sé que hay que tener paciencia, pero de momento ahora el valor está en un momento en el que tiene intención de ir hacia 12,40, por supuesto, y vamos a ver si rompe. Si no, pues ver qué figura nos hace en 12,40 para intentar salirnos del nivel de 12,40. Por supuesto, yo creo que en 13,20 quizás sí recogería menos. Pues ahí queda ese análisis y, bueno, esa conclusión final por parte de Ángel Cotera. Terminamos, lo dejamos aquí, eso sí, sin dejar de recordar a nuestros usuarios
que la próxima semana, el día 14, como siempre, todos los miércoles, tenemos un nuevo consultorio con Ángel Cotera, con BBVA Trader. A partir de mañana estará abierto ese encuentro. Les recordamos a nuestros usuarios que pueden enviar sus preguntas solo de acciones y recomendamos que una acción por pregunta para que todos los usuarios tengan cabida a partir de mañana. Así que ya lo saben, a partir de mañana envíen sus preguntas para el consultorio de BBVA Trader. Ángel, como siempre, todo un placer y bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, un placer para mí. Ahora les dejamos con el aviso legal y conflicto de intereses.